Mis padres se habían trasladado 2 años antes a Suiza a vivir y era todavía más desastre en el colegio porque era en francés y yo no tenía ni idea. Entonces mi madre pensó que para acelerar un poco el francés y que yo no fuera el desastre absoluto que estaba empezando a ser, diera unas clases como de arte dramático, de poesía y tal, y fui con un profesor viejecito francés que me enseñaba poemas en francés. Te hablo que tenía 12 años y me gustó lo de recitar y eso me gustó. Entonces lo único que hacía era ir al profesor de arte dramático y coger unos tranvías que había, no sé si ahora, creo que sí, unos tranvías que cruzaban todo Ginebra de una punta a otra, porque yo tenía un carné de estudiante, me montaba gratis, veía la ciudad, me iba al cine, porque allí no había esto de por edades, podías ver lo que fuera. Y ahí vi yo a Buñuel por primera vez, con 12 años. Vi Fedra. Bueno, vi un montón de películas. O sea, ver películas y aprender poemas. Entonces, claro, luego llegaron las notas del colegio y mis padres alucinaban. Bueno, esa etapa se acabó y volvimos a Málaga. Y entonces mi madre pensó, bueno, parece que esto del arte dramático a esta se le da bien. Y se enteró que había una escuela de arte dramático, que era un teatro escuela, que llevaba una señora maravillosa que se llamaba Ángeles Rubio Argüelles, que era mujer de Edgar Neville, ya separada de él, pero la mujer de Edgar Neville. Y, y me acogió en la escuela y me acogió en su casa, porque mis padres vivían en Torremolinos y ella vivía en Málaga y la escuela era todos los días. Y fue el momento más decisivo y fundamental, yo creo, de toda mi vida, porque descubrí que era un mundo que me gustaba, que creía servir para ello y mis profesores también, que vivía en una casa maravillosa, que era la de esta señora, y que de repente había encontrado un camino. Esta señora me había puesto en un camino. Fue como mi segunda madre, si no como la primera, y fue mi salvación. Fue mi salvación cuando yo estaba a punto de naufragar, porque con 14 años no sabía dónde estaba, no sabía lo que quería, ¿no? Pues eso fue porque Luis Escobar había ido al Teatro Escuela Ara, Málaga, a dirigir una función que se llamaba El amor es un potro desbocado. Y yo había hecho esa función. Y entonces a Luis le gusté mucho y tal, y me dijo, ¿y tú, niña, no quieres trabajar en Madrid? Y yo, sí, 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 yo quiero trabajar en Madrid. Y dijo, es que voy a hacer un montaje y tengo un papel si lo quieres. Gran drama, porque yo tenía 16 años, no había cumplido 17. Y pues claro, a ver, ¿dónde va esta niña con 16 años a Madrid? No sé qué, tal cual. Mi profesora y segunda madre dolidísima porque no iba a haber hecho el examen de fin de carrera y tal. Yo le juré que volvía a hacer el examen. A mi madre le dije, me voy a vivir con la abuela, que vivía en Madrid. Y todo eso pues puso un poco de serenidad y me dieron permiso. Y vine a hacer La Bella de Texas, que era la corte del faraón, que por razones de censura no se llamaba así. Y era una comedia musical protagonizada por Nati Mistral y Pedro Sinaga, del que me enamoré inmediatamente y que no me hizo nada de caso, naturalmente, porque él tenía su novia y era mayor y yo era una niñata. Y fue una de las etapas más felices de mi vida. Cuando iba a terminar el contrato, una semana antes o 15 días, yo decía, ¿qué hago yo para no volver a Málaga? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces me volví loca buscando a todo el mundo que conocía habían venido a Málaga a hacer funciones, pues Chicho Valle Serrador, eh, bueno, muchísimos directores que estaban en televisión española, y me fui a televisión como una pobre preguntando dónde estaban. Y
me recibían y dije, quiero quedarme en Madrid, quiero hacer televisión. Y me llamaron inmediatamente. ¿Quieres hacer tal función el mes que viene? Y yo, sí. Y ya así fue, bueno, así fue creándose un poco, pues me iban viendo, me veían otros que no me conocían, me llamaban para otras cosas. La televisión me abrió las puertas, fue una escuela magnífica. Yo adoro hacer televisión, porque para mí la televisión, sobre todo en los primeros años, cuando empecé, se grababan bloques muy largos, que parecía que estabas haciendo teatro, pero tenías la cámara y podías jugar con la cámara. Y fue un aprendizaje maravilloso, porque claro, yo no tenía formación para el cine, mi formación era teatral. Y entonces la televisión me enseñó que sí, que muy bien, que lo del teatro está muy bien, pero que cuando tienes una cámara aquí no puedes hablar en el tono que hablas en un teatro. eh, es mucho más importante tu gestualidad de la cara que la del cuerpo. Me moduló, me enseñó a ser actriz, ¿no? Era protagonista, yo enseguida fui protagonista en televisión. Entonces con actrices tal he trabajado menos, claro, porque la chica era yo, pero galanes y actores con todos, me daba terror. Pero me enseñaron todo. Yo he hecho con Sancho millones de cosas, es decir, desde que tenía 17 años en televisión hasta Curro Jiménez, La Máscara Negra, una película que se llamaba Gallego, que producía él, una serie fantástica que se llamaba Tango para televisión, que para mí eso es cine, porque estaba rodada como cine, que eran 13 capítulos, que era magnífica. Entonces, claro, era mucho más allá de un compañero, era un amigo y fue una persona maravillosa conmigo. Yo estaba haciendo teatro. Yo tendría 19 años entonces, o 18, así. Estaba haciendo teatro como se hacía en ese momento. 2 funciones diarias, sin descanso. Y en medio de, entre función y función, aparece Pedro Amalio López con un guión. Y dice, nena, te traigo el personaje de tu vida. Sí, abro La vida es sueño, Rosaura. Y dice, mañana a las 8 en Prado empezamos. Me faltaba por hacer otra función. Llegar a mi casa a las 2 de la mañana, estudiar lo del día siguiente de televisión. Y ala, qué preparación mental. Bastaba con saberte el texto del día siguiente. Lo que pasa es que teníamos unos directores maravillosos. Todo se hacía así, claro. O sea, ensayábamos y lo normal era ensayar 10 días, una semana, una cosa así. Hice teatro, pues después de hacer La corte del faraón, hice una obra de Jaime de Armiñán con Alfredo Landa y Alicia Hermida, que eso fue otro aprendizaje maravilloso, en el Teatro de la Comedia, que se llamaba Una vez a la semana. Luego hice un Otelo en el Español y luego enseguida me dejé llevar por la tele y no hice prácticamente más teatro hasta que muchos años después Cristina Higueras me dijo, porque habíamos hecho una serie juntas, nos habíamos llevado muy bien, una serie se llamaba Hermanos de Leche, y me dijo, oye, ¿tú no querrías volver al teatro? Yo tengo una compañía y tal. ¿Por qué no te asocias conmigo y hacemos una función? Dice, yo tengo una función, si quieres, para las 2. Y entonces di el paso, después de 30 años de no hacer teatro. Y estuvimos 10 años haciendo con la compañía juntas. Y ahí hice trabajos muy bonitos. Hicimos un espectáculo que escribió para nosotras y dirigió Fernando, que se llamaba Galdosiana, con textos de Galdós, muy divertido. Hicimos La calumnia, de Lilian Hellman.
con un personaje estupendo. En fin, hicimos cosas muy interesantes. Yo no tengo reproches, no. Y sí, estuve un año presentando un programa de televisión que se llamaba Señoras y Señores, los sábados por la noche. Primero con Mario Clavel y luego sola. Una de las épocas más bonitas, más divertidas de mi vida, porque vestidos maravillosos. Venían cantantes al programa, pues yo qué sé, desde Neil Simon hasta Rocío Jurado, Maritrini, yo qué sé, gente maravillosa. Y yo tenía un espacio mío donde yo en cada programa cantaba o bailaba, hacía presentaciones y tal. Mario Clavel me ayudó muchísimo, porque esa fue otra cosa terrible. O sea, yo estaba en mi casa, tenía un bebé de 1 año. Y suena el teléfono una noche y es Chicho Ibáñez Serrador, que era entonces director de programas de televisión española. Y me dice, bueno, ¿qué tal? ¿Tuviste un bebé? Digo, sí. Dice, ¿y qué tal? ¿Te quedaste muy fofa, muy gorda? Digo, no, estoy bien ya, estoy normal. Dice, ¿tú quieres hacer un programa musical? ¿Cantar y bailar y presentar? Digo, sí. Vale. De mañana una prueba. Primera vez en mi vida que yo hacía una prueba de algo, porque en mis tiempos no se hacían pruebas. Y fui, me hice una prueba, era para Lazaroff, le iba a dirigir Lazaroff. Y ya, y me volví a mi casa. Y al cabo de 10 días me llama otra vez Chicho y me dice, oye, nena, que a Lazaroff no le has gustado nada. Y entonces no vas a hacer el programa. Pero José María Quero, que hace una semana cada uno hacían el programa, ha visto la prueba y ha dicho, quiero a esa chica. Y dije, bueno, vale. Así que mañana al plató. Y al día siguiente llegué allí y me encontré, menos mal, José María Quero, que yo lo adoraba, y Mario Clavel, que fue mi salvación. La primera película que yo hice era, la película se llamaba Club de Solteros, la dirigía Pedro Mario Herrero, con Sancho Gracia, por cierto, ahí ya estaba Sancho Gracia en mi vida, y era un papel importante. Lo que ocurre es que yo vi cuando se estrenó esa película y me horroricé. Dije, pero tú no vales para esto, o sea, estás horrorosa, lo haces fatal. No, tú no tienes que hacer cine. Me llamaron para una segunda cosa que era mucho peor. Eso sí, era con Fernando Fernán Gómez. La película se llamaba... No me acuerdo. Fíjate. No quiero acordarme, claro. Y ahí ya dije, yo no hago más cine. Y como tenía la maravilla de televisión que tenía, todo el día ofertas y personajes estupendos, dije, vale, pues me hago una actriz de televisión. Pues mira, vuelven ya años después, en el año 74, 75, debe ser, con José Luis García Sánchez, que iba a dirigir una comedia que se llamaba Colorín Colorado. Entonces me ofrece un personaje que estaba bien. Y ya eso era otra cosa. O sea, yo ya estaba más hecha como actriz, como mujer. Lo que me ofrecían tenía otro color, ¿no? Era una cosa más interesante, era un texto más interesante, una historia mejor. Y dije, bueno, pues vamos allá. Y ahí empezó la carrera cinematográfica propiamente dicha. García y Sinde, que fueron los autores del guión, no tenían productor. Entonces García se lo ofreció a Dibildos. Dibildos leyó el guión y le dijo, no me gusta nada, no me interesa nada esta historia. Entonces García y Sinde empezaron a buscar productores y encontraron algún productor que les dijo que sí, pero que los protagonistas tendrían que ser
Arturo Fernández y Carmen Sevilla. Entonces García y Sinde no lo veían, porque ellos tenían claro que era Pepe Sacristán, el protagonista. Las chicas no la tenían. Y entonces, una noche cenando en casa de Sinde, que nos leyó el guión, dijo, bueno, pues ya está, Pepe, y hay que buscar una chica y un productor, porque hasta ahora no tenemos productor. Y entonces la mujer de Miguel González Sinde, montador y hermano de José María, le dijo, pues estáis buscando a la protagonista, pues si la tenéis aquí. Aquí, era yo. Y entonces me miraron como si no me hubieran visto antes nunca en la vida. O sea, hicieron así. Ah, pues sí. Y así entré yo en asignatura pendiente. Y Tafur había entrado poniendo una parte de la producción y el resto todos pusimos nuestro trabajo, no cobramos. Bueno, Pepe sí cobró, pero los demás no cobramos, ni el montador, ni el director, ni el guionista, ni yo. Esos aportamos el sueldo. Y entonces yo me acuerdo que el Reizábal, el dueño de Medio Madrid de Cines, había oído decir el distribuidor nuestro de la película que Reizábal, yo le gustaba mucho, que me veía mucho en televisión y que yo era una actriz que le gustaba mucho. Y me dijo, vamos a hacerle un paso a un pase a Reizábal, ¿por qué no te vienes? Y como tú le gustas y tal, a ver si, porque... Y entonces yo llegué tarde al pase, ya había empezado la proyección. Entré tal, le pregunté y me dijeron, ¿estás sentado ahí y tal? Me senté al lado, así muy, hola, hola. Y entonces yo oía que Reizábal decía, oh, qué tacos, qué barbaridad. Pero bueno, pero esta chica, ¿por qué se desnuda? No tiene ninguna necesidad. Esta película. Y yo callada, 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 callada. Y ya se enciende la luz. Tal, hola, ¿qué tal? Me lo presenta y dice, ¿ha estado usted aquí? ¿Usted qué necesidad tiene de desnudarse? Si usted es una actriz estupenda y no sé qué, ¿por qué tiene usted que hacer esto? Y le dije, por favor, denos el cine, aunque sea un mes, aunque sea una semana. Y al final nos hizo un contrato de 2 semanas leonino, en el que si no se pasaba no sé cuánta cantidad de taquilla, nos levantaban la película. Y al cabo de una semana estábamos llenando todos los días. Y un año en 2 cines, Princesa y Carlos III. Y nosotros íbamos a verlo. Íbamos de tapadillo a ver el final y a ver cómo aplaudían, porque era una crónica de una generación, una película naif y que llegó al corazón de varias generaciones. Claro, porque solo se estuvo prohibida en Argentina por la Junta Militar. Entonces, cuando cuando acabó la dictadura, se estrenó en Buenos Aires y era, pues yo qué sé, yo fui un par de años después a Buenos Aires y era como si hubiera llegado Greta Garbo a Buenos Aires en sus mejores tiempos. Por la calle, en los programas de televisión, la radio, la gente me esperaba a la puerta del hotel con regalos. O sea, yo, que no había vivido eso ni lo he vuelto a vivir nunca más, claro, primero porque el público español no es como el argentino y luego porque nunca he estado en esa situación, yo volví como, bueno, ¿quién soy yo? O sea, por primera vez en mi vida sentí que yo era una estrella de esto, ¿comprendes? Del cine. Me duró poco, pero lo sentí mucho, mucho, mucho. Yo he hecho 40 películas, o sea, entre el 78 y el 90 y algo, pues he hecho 40 películas, pero tengo que reconocer que ni con los personajes que me hubiera gustado, ni con todos los directores que me hubiera gustado trabajar, ¿no? He trabajado con directores maravillosos, con Mario Camus, he hecho 2 películas, por supuesto con Garci, eh, hay más directores que me gustan, pero nunca
Es que yo creo que a mí el cine no me necesita, o sea, no sé qué, que no me ha necesitado nunca. Tuve una época en la que, como yo tuve un gran éxito con esas dos películas, pues la gente quería aprovechar un poco el rebufo de eso, ¿no? Y me llamaban para hacer papeles que eran iguales que los de asignatura y de solos. Entonces nunca me han ofrecido otra cosa, o más interesante, distinta. Y yo creo que ahí, por eso yo he ido también apartándome y aceptando otra vez televisión, que es donde he tenido otra vez grandes oportunidades. Yo creo sinceramente que yo, si tengo algo, es una carrera en televisión, porque es una carrera de 58 años de todo tipo de trabajos. He estado en todas las series más o menos importantes de los últimos 20 años. Estoy yo todo el rato, yo cuando entro a ver digo, uy, estoy en todas, qué bien. Mi representante siempre dice que no me conocen, que yo soy una macarra. Yo no estoy de acuerdo con la imagen que yo he proyectado en el cine, que me han hecho proyectar, ¿no? Por comodidad, los directores, salvo excepciones, ¿no? Pues, salvo Canción de Cuna o La Colmena, alguna comedia loca que he hecho también varias, que eran diferentes, pero con esa imagen no, es que no me identifico, pero debe ser que algo así debo ser, porque si me ve un poco todo el mundo así, a lo mejor es que soy así. El problema es que lo que ha cambiado ahora es la forma de rodar. A veces para bien, a veces hay proyectos que tienen, que es incluso una exigencia, que se ruede con cámara a mano, con el steady, con no sé qué, tal, para un determinado naturalismo que le hace falta al proyecto. Pero tengo la sensación que eso ha arrastrado también a aquellos proyectos que no requieren esa forma de rodar, que requieren un tono más pausado, más clásico, más convencional, con la cámara tranquila. Me acuerdo, pues, de ser en la última serie que he rodado, que un día después de 4 meses llegué y dije, ¡oh, un trípode! ¿Sabéis lo que es un trípode? Porque, ¿sabes? Todo es de una que no sé si sirve realmente a lo que quieren contar. Es una moda que pasará igual que han pasado otras, imagino. Y eso sí me perturba un poco porque es como que no acompañan al actor, sino que es el actor el que tiene que acompañar a la cámara para que haga cosas, ¿sabes? Y eso sí me perturba un poco porque a mí me ha gustado siempre trabajar viendo la cámara, no con la cámara aquí. Porque mi cogote no dice mucho. Y no para mí, hablo en general, de cualquier actor. Cuando yo no le veo los ojos a un personaje, veo mucho menos de lo que me quiere contar. Me cuenta mucho menos. Yo necesito ver los ojos. Y supongo, creo, que el espectador también. Es que es complicado si no se conoce mi historia, ¿no? Pero habían ocurrido cosas muy que me habían removido todo y revuelto entera por dentro, ¿no? Por una parte, la muerte después de una enfermedad muy triste del que era mi exmarido, una demanda por mi parte, una vez que había fallecido mi padre, para el reconocimiento de paternidad, y todo eso a los 60 años te vuelve del revés, ¿no? Entonces siento la necesidad de escribirlo, de no olvidarme, de explicar cuál era mi sentimiento de todo lo que había ocurrido en los últimos tiempos. Y me llevó, sin darme cuenta, al principio de todo, y a contarme mi vida, a mí, no para ti, no, para mí, sin ánimo de publicar. Y
Y la casualidad, una vez más, que en mi vida las casualidades han pesado muchísimo. Y el encontrar a una persona justa en un momento importante, me encontré con una hermana de una amiga mía, cuñada de una amiga mía que era editora, en un acto, en una exposición. Dice, ¿qué haces? Digo, uy, pues estoy escribiendo. Dije yo, así un poco, pues como era editora, digo, le voy a contar que estoy escribiendo para darme postín. Y me dice, ¿qué estás escribiendo? Y digo, unas memorias, tal. ¿Te importaría dejarme leerlas? Digo, no, pero es que no son para publicar, me estoy contando yo mi vida. Dice, bueno, pero si no te importa, digo, bueno. Y cuando las acabé, se las pasé. Entonces me llamó a los 3 o 4 días y me dijo, vente que te firmo un contrato. Y dije, uy, no. Digo, no, que te las voy a publicar, que me han encantado. Y digo, no. Eso tengo yo que consultarlo con mi hijo, con mi marido, con el perro. O sea, no, esto con mis hermanos. Porque claro, cuando tú escribes unas memorias, estás hablando de tu vida, pero estás involucrando a mucha gente que puede sentirse concernida. Y nos lo consulté a mi hijo y a Fernando y me dijeron, estupendas, es tu vida, para adelante, lo que quieras. Tal. No sabes la cantidad de gente que venía a que le firmara el libro y decía, ¿cómo me he sentido? ¿Cómo me he reconocido en ti, o en usted, en la historia? Porque yo pensaba que mi madre era única, pero veo que hay... Bueno, pues la sensación de que habías ayudado a alguien a sacar algo que era como vergonzoso, ¿no? Que era como, yo no quiero hablar de esto porque es mi madre, es muy duro, es la cantidad de gente que tiene historias parecidas. Y ya está. Y ahora cuando me preguntan cosas raras de mi vida, ¿y tú por qué ese nombre tal cual? Digo, lee mis memorias, que para eso estuve escribiendo mucho tiempo. Recuerdo una anécdota que tengo con el director Miguel Hermoso, que un día yo me quejaba, después de haber hecho una serie con él. Decía, es que no sé por qué no trabajo yo más, porque yo siempre quería trabajar más todo el rato. Y me dice, tú trabajas mucho y te llaman porque no das nunca un problema, porque haces siempre lo que quiere el director, porque no te quejas del vestuario, porque no te quejas del maquillaje. Me sentó fatal. Dije, o sea, que a mí me llaman porque, o sea, soy una zombie que digo a todo que sí y que no me entero de... Y pensé, pues eso está fatal y tal. Y luego pensando dije, pues es verdad, a lo mejor me quieren por eso, porque no doy la lata. Siempre he tenido un poquito el síndrome de impostor, ¿eh? O sea, de que me faltaba un hervor, de que me faltaba un punto para ser un poco más, algo más. Entonces a lo mejor por eso he sido menos batalladora, porque siempre me ha parecido que, bueno, que estaba bien, con lo que me ofrecían, ¿sabes? Que iba bien, que igual tampoco merecía más. No sé, te lo digo en serio, ¿eh? Ahora que estoy en esa época de los homenajes, ¿sabes? Que ahora me dan un premio todos los días por ser mayor. Te lo juro, que ya no sabes qué decir, tengo que cambiar el... Porque al principio decía, es que tengo pocos premios, pero ahora ya es que tengo varios de estos de anciana, de estos a toda una vida. Y ahora que me dan esos premios, digo, ¿qué querrán decir? ¿Que lo he hecho bien todos estos años o que me vaya ya? Porque es que es un poco agobiante, son como un par de premios al año, desde hace 4 o 5 años. Hay muchas cosas que me gustan mucho, pues, por ejemplo, aunque no era un personaje protagonista, pero Visitación en la Regenta, por ejemplo, es un personaje que le tengo mucho cariño, y a la serie también, claro. Luego un estudio uno muy divertido, también es de segunda época, 2 estudios, uno. De segunda época, uno era La otra orilla. Estaba muy bien. Usted puede ser un asesino, que dirigió también Fernando Méndez Leite para Estudio 1. Esas cosas, sí, me acuerdo más, pero
De lo del principio, los primeros años, eran tantos, tantos, que no sé. Las cosas que te hacen feliz en la vida y en la profesión al principio son unas, ¿no? Al principio son tener continuidad, que meter un buen papel, a ver si trabajo con fulanito, a ver si tengo mucho éxito, a ver si me llaman para otra, a ver si cobro más, ¿no? Esas cosas. Y, y al principio en la vida, pues las emociones mandan muchísimo, ¿no? Las hormonas, todo está revolucionado y te lleva a hacer cosas muy locas. Y ahora lo que quiero es, lo que me hace más feliz, es tener salud, que de momento la tengo, que tengan salud y estén bien todos los que quiero, mis amigos, Fernando, mi perro, mi hijo, mis nietas. Cuidar del jardín, que me encanta cuidar del jardín. Irme un mes y medio a Asturias todos los años. Dormir la siesta. Y que no me perturben las horribles noticias que dan todo el rato los telediarios con estas gentuzas que nos gobiernan por el mundo, que nos van a llevar a un desastre, que no ocurra ese desastre. En fin, paz. Y profesionalmente, pues bueno, pues eso, si me gusta, me divierte, me gustan los compañeros, o hay un personaje distinto, adelante. Y si no, empezó Alfredo Matas, básicamente, Teddy Villalba, Marisol Carnicero, José María González Sinde, fueron los primeros. Y bueno, yo era muy amiga de José María y tal. Y entonces, pues yo creo que tengo el número, ahora no lo sé, igual digo una burrada, pero el número 8, 10 o 12 o 14 de socia de la academia. También de AISGE, por cierto, también de la Unión de Actores. Yo soy fundadora de muchas cosas. Y surgió así, entonces me propusieron trabajar por eso. Y me hizo gracia y me hizo ilusión. Y me dijo, bueno, ¿quieres ser tesorera en la primera junta directiva? Y yo digo, ¿y qué hace una tesorera? Yo no sabía qué hacía. Dice, de momento ir a pedir dinero a los bancos, ponerse muy mona y ir a los bancos y a los ministerios a pedir ayuda. Y así empezamos, yendo a pedir ayuda económica para hacer. Y luego hicimos los primeros premios Goya, que acaban de ser ahora los 40 premios Goya. Y la academia no tiene nada que ver con lo que era. Claro, la academia ahora es fantástica. Ahora tiene todo lo que soñábamos que tenía que tener hace 40 años y no pudimos conseguir hasta 40 años después. Claro, fue muy bonito. Y ahora, bueno, nos dan esa medalla a los que quedamos, me parece que 30 y tantos de los 80 o 70 y tantos socios fundadores. Y la guardaré en el corazón. Y acordándome mucho de los primeros, sobre todo de José María González Sinde, al que yo quería mucho.